Bueno, vamos entonces a empezar lo que es las prácticas de laboratorio, dando algunas indicaciones que ya vimos en la clase anterior, pero que vale la pena recalcar, en lo que tiene que ver básicamente el seguimiento al sílabo, digamos que está aquí. Eso ya pues vamos a ir viendo cada práctica, ¿no? Si lo corresponde en las semanas que corresponden a los capítulos. Habrán semanas en que no tenemos prácticas y tendremos clases teóricas en vez de las prácticas, porque hay capítulos que no hay prácticas y hay otros capítulos que tienen algunas prácticas, entonces está compensado de alguna manera. La evaluación habíamos visto ya en la primera clase que las pruebas de laboratorio, el promedio de las pruebas de laboratorio son 8 sobre 50 puntos, que tiene que ver con la explicación que yo les doy aquí, más lo que ustedes deben leer el manual o la guía que está ya subida en la plataforma. Los informes también son 8 puntos y en total suman 16 puntos sobre 50 cada parcial, lo que corresponde a la parte de laboratorio, y 34 puntos lo que es la parte teórica, digamos 3 puntos de los foros y 15 el examen teórico y 14 puntos el examen práctico. Ahí daría los 50 puntos en total, ¿ya? En lo que tiene que ver al informe, ahí hay una guía general en la plataforma. Ustedes la deberían revisar. De todas maneras, aquí les voy a poner la carátula, qué es lo que debe contener la carátula, pero ahí está todo el procedimiento y qué nomás se requiere para hacer las prácticas de laboratorio. Está ahí puesto obviamente desde el punto de vista también presencial, pues qué nomás se requiere cuando ustedes vayan ya al laboratorio, pues es obligación del estudiante ir con botas punta y acero, por si acaso algún objeto caiga de una de las mesas y le proteja el pie. Entonces, es obligación las botas punta y acero, también el uso del mandil, en muchas ocasiones guantes, y cuando se sale al campo, el casco. Entonces, esas son algunas, y también visores, dependiendo del tipo de ensayo que se vaya a hacer. Ya, entonces, en cuanto a la carátula, pues debe contener el nombre de la universidad, la facultad, la práctica, el nombre de la práctica, ¿no es cierto? El grupo con los nombres en orden alfabético y la fecha que se está entregando la práctica. Eso debe contener básicamente lo que es la carátula, ¿ya? Siempre debe tener esta información. Bien, ya entrando en materia, vamos a ver la primera práctica que corresponde a compresión no confinada, que también se le conoce como compresión simple. ¿Por qué es compresión no confinada? Simplemente es tallar una probeta y colocarla en una celda y aplicarle una carga vertical. Entonces aquí no va a haber esfuerzos de confinamiento. Simplemente va a ser una carga vertical muy similar a lo que ustedes vieron en la rotura de cilindros de hormigón. Es muy parecido porque ahí también están haciendo una compresión simple del hormigón. Aquí también se está haciendo una compresión simple de una probeta de suelo, ¿ya? Entonces el objetivo de esta práctica es obtener la medida del esfuerzo de compresión. Básicamente es aplicable de acuerdo a la norma a suelos cohesivos saturados, ¿ya? Se hace para otro tipo de suelos, pero la norma te pide que sea para suelos cohesivos saturados por la interpretación de los resultados, ¿ya? ¿Cuáles son los materiales que se utilizan para hacer este ensayo? Pues aquí tenemos una celda, una máquina de compresión, pues aquí se coloca la probeta, ¿ya? Este es el deformímetro, el extensómetro que viene acá para medir la deformación. Y obviamente acá se registra la carga en este aparato de aquí. Entonces aquí lo único que hace es colocar la muestra, verificar la velocidad con la cual se va a hacer el ensayo y se le da carga hasta que se rompa la probeta. Entonces es una máquina, digamos, un marco de carga para romper una probeta. Igual si vas a romper una probeta mucho más dura, como si fuera una roca, a lo mejor esta no sirve, no sé. Pero hay otros equipos más grandes que puedes romper, ¿no es cierto? Tiene más capacidad para llevar a la rotura un material más duro. También se puede hacer el ensayo en el equipo triaxial, quitando la cámara triaxial y directamente colocando la muestra. Entonces, como ustedes pueden ver, si aquí viene la muestra,
no va a haber ninguna presión horizontal, ninguna presión de confinamiento, solo va a haber una presión vertical. ¿Ya? ¿Por qué estos equipos que ustedes ven aquí, los estoy poniendo, estos moldes y también estos Shelby, que supongo que es familia para ustedes, ¿no es cierto? Han de haber visto en el semestre anterior estos tubos de pared delgada tipo Shelby, que son para extraer muestras inalteradas. ¿Ya? Entonces, cuando se va a tomar muestras inalteradas, se lo puede hacer de dos maneras. La una es introducir este tubo de pared delgada a través de una carga estática, no carga dinámica, no con golpes, sino una carga de compresión estática, solo compresión. Entonces, a la profundidad que ustedes quieren sacar la muestra, bajan en este tubo con tubería más delgada, le llegan hasta el sitio y miden, normalmente tienen 60 centímetros. Cuando ya llegues a la cota, mides en superficie 60 centímetros y le aplicas una presión en superficie hasta que baje a este nivel. Luego le cortas, le das la vuelta, le cortas y lo levantas y viene la muestra dentro. Esa es una manera. La otra manera es tomar muestras en bloque, que lo habíamos visto ya también en clase, y una vez que tomas el bloque, pues llevas al laboratorio. Y la otra es para muestras reconstituidas, que se utilizan estos moldes para compactar la muestra. Entonces, dependiendo del material, pues se utiliza uno u otro cilindro, dependiendo del material. ¿Ya? Entonces, voy a dejar de compartir para mostrarles un video. Déjenme ver si es que está por aquí. Déjenme un segundito para compartir. Es un video que para que ustedes vean cómo se obtiene una muestra inalterada, tanto en bloque como en Shelby. A ver, miren, ahí se hace una calicata de mayor dimensión para sacar un bloque. Miren, ahí está haciendo la calicata, ¿ya? Y de ahí se talla un bloque, miren. Un bloque de 30 por 30 por 30 por 30, se lleva, se le coloca parafina, se le coloca lienzo, se lo lleva al laboratorio. Y luego ahí se está haciendo en cambio una perforación con un helicoidal, abriendo de mayor diámetro para bajar ese tubo Shelby. Entonces llegas a la cota, esa cota quiere sacar una muestra inalterada con un tubo de pared delgada, conectas la tubería al Shelby, mira, ahí está el Shelby, bajas el Shelby, ese Shelby llega a la cota, ahí lo presionas abajo, midiendo primeramente arriba 60 centímetros, y le das una presión, una carga estática. Entonces mira, baja, gira ahí y recuperas la muestra. Entonces que recuperes la muestra, llevas al laboratorio igual, y entonces ahí tienes el bloque y acá el Shelby. Miren, acá el Shelby, aquí viene el núcleo. Puedes tallar de aquí los cilindros estos, o las probetas, puedes tallar del bloque o de aquí, dependiendo de qué tipo de muestra tomaste. Si tomaste en bloque o tomaste del Shelby. Entonces hay unos tractores para sacar esta muestra de aquí, que son unos gatos hidráulicos que se le colocan en la parte de acá, esto empuja y va saliendo el núcleo hacia acá. Ya, sino que aquí lo pusimos en el video es para que ustedes vean que la muestra viene adentro. En realidad el tubo no se lo parte. Simplemente se le coloca desde acá un pistón y se empuja desde aquí, comienza a salir el núcleo hacia acá y acá le tallas la probeta así como está aquí. ¿Ya? Ese es básicamente es una toma de muestra. Ese video les voy a dejar ahí puesto en la plataforma para que los quieren volver a ver. Okay. Que disculpe, ¿cómo se llamaba el hueco inicial que hacía? Es calicata. Una calicata o pozo a cielo abierto. Gracias. Para sacar el bloque, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos un indicador de deformación. Y es un extensómetro que es el que está acá, ¿no? También tenemos el cronómetro. ¿Para qué nos sirve este? Nos sirve para revisar o medir la velocidad con la cual estamos ensayando la muestra. Debe ser, la norma te dice que es que 0,5 a 2% por cada minuto, me parece que es la velocidad con la cual debes aplicar esto. Más adelante está en una de las diapositivas. La velocidad con la cual se debe ensayar la probeta, pero más allá de 15 minutos tampoco. Ya lo voy a explicar más adelante por qué. El calibrador
que nos permite medir el diámetro de las probetas. Normalmente se mide 3 diámetros y 3 alturas para sacar un promedio. Ya, siempre se mide así, no solo una sola medida, porque a veces puede estar inclinada la medida, puede estar mal la medida. Entonces, por lo menos unas 3 medidas de tanto en diámetro como en altura. Y la balanza que nos permite dos cosas. La una, determinar el contenido de humedad antes de realizar el ensayo y otro después de terminar el ensayo. Y también ustedes pueden coger las probetas, pesarlas, y una vez pesadas las probetas, como conocemos el diámetro y conocemos la altura de la probeta, podemos calcular el volumen de la muestra. Y con el peso de la muestra y el volumen de la muestra ya podemos obtener el peso unitario o la densidad de material, que es un parámetro que es muy importante en la mecánica de suelo. Lo utilizamos a cada rato el peso unitario del material. Bien, vamos a ver ahora algunas cuestiones que nos sirven para tomar para definir el tamaño de las probetas. Entonces, ese va a depender básicamente del tamaño de la partícula. Entonces, si ustedes tallan una probeta mínimo de 30, dice que el tamaño de la probeta debe ser mínimo de 30 milímetros. Pero aquí viene otra cuestión que debe cumplirse, es el tamaño de la partícula, ¿ya? Entonces, si tomas muestras de 30 milímetros, el tamaño más grande de la partícula de suelo no debe superar 1/10 del diámetro de la probeta. Eso te dice, que debes cuidar esto, ¿ya? Entonces, para diámetros mayores de 7.2 milímetros, el tamaño máximo de la partícula del suelo puede estar entre un sexto del diámetro también de la esta. Entonces, normalmente hay estos dos tipos que se ensayan. El uno con un diámetro de 3.6 por ahí aproximadamente de diámetro, o 7.2, y a veces también se ha utilizado también diámetros de 10 centímetros, de 10 centímetros de diámetro. Entonces ahí puedes inclusive aumentar, como aquí hace referencia a un sexto o a un décimo, pues puede ser un poquito más grande. Pero ¿qué pasa si tallaste una probeta de estas dimensiones y te salen partículas más grandes que las que están aquí definidas? Entonces ahí te tocaría repetir el ensayo. ¿Y eso cómo lo puedes saber? El rato de terminar el ensayo, partiendo la muestra. Entonces partes la muestra. Y si ya no tienes más muestra, tienes que reportar eso en el informe. ¿Ya? La altura. La relación altura versus diámetro está entre 2 a 2,5 el diámetro. ¿Ya? Entonces esta altura está en relación al diámetro de 2 a 2,5. Siempre. No vas a poner más longitud de eso. ¿Por qué razón? Porque se vuelve esbelta la probeta y ya puedes tener problemas de pandeo. Que eso no se debe. En el ensayo se debe eliminar por completo esa variable. Tipos de muestras, lo habíamos visto en clase, hay 3 tipos de muestras: las muestras intactas, las muestras remoldeadas y las muestras reconstituidas. ¿Ya? Entonces las muestras intactas, las que les mostré yo, las que vienen del bloque inalterado o la que viene del tubo de pared delgada tipo Shelby, esa es una muestra inalterada. Una muestra remoldeada, en cambio, es cuando el bloque viene fisurado. Si el bloque viene alterado, viene fisurado y quieres tallar probetas y no puedes tallar porque ha venido ya dañado el bloque, entonces ahí lo que te toca hacer es relaciones fundamentales de ese bloque para obtener el peso unitario del material. Con ese peso unitario compactas la muestra en el laboratorio a esa densidad y a esa humedad y con ello remoldeas las probetas para hacer la compresión simple. Por eso esa es una muestra remoldeada, ¿ya? Es una muestra remoldeada a partir de una muestra inalterada. Entonces aquí, para la muestra inalterada, para que quede claro el concepto, es que tú traes el bloque de campo, ¿no es cierto? Y resulta que el bloque está fisurado. Entonces, miras por aquí, el bloque está fisurado. Entonces, quieres tallar estas probetas. Esta ya está fallada, miren que está la falla, esta está sana. Esta también está ensayada. Esta creo que está sana, pero estas están ensayadas. Entonces, mira, quieres tallar y no puedes. Entonces, ¿qué te toca hacer? Pues sacar de aquí un cubito, ¿se acuerdan los que ustedes vieron en relaciones fundamentales? Un cubito pequeñito de 3 por 3 por 3 centímetros. Y con este hace relaciones fundamentales, sacando el GS, ¿no es cierto?, con la parafina y todo lo demás.
calculas las relaciones fundamentales y obtienes el peso unitario del material. Entonces, si el peso unitario te da 1,8, ¿qué es lo que debes hacer? 1,8 toneladas por metro cúbico, ¿no es cierto? Te da 1,8 ya la densidad de ese material. Lo que tienes que hacer es, y con la humedad que tiene este bloque, lo que tienes que hacer es con los moldes de compactación, compactar este suelo a esa densidad. Entonces, compactas el suelo a esa densidad. Obviamente que al final tienes que pesar el molde, pesas el molde al final, divides para el volumen del molde, y esa densidad, ¿qué tiene que ser? Igual a esta. Pero obviamente los resultados de este ensayo no son los mismos que si hubieras hecho con el bloque inalterado, pero vas a tener una idea cercana a la realidad, no la misma. ¿Por qué razón? Porque el rato de compactar estas capas jamás vas a poderlo hacer idéntico a la capa de arriba, idéntico a la capa de arriba. Y peor aún si aquí no escarificas la capa para que exista una buena adherencia. Entonces, si la altura de esta capa no es exactamente la misma de acá, por más que le des qué cosa, mismo número de golpes en cada capa, pero si esta altura de aquí es diferente a la de arriba, ya vas a ver que la una se compacta más y la otra menos. Entonces, el estado de esfuerzo que tenía inicialmente esta muestra, no la vas a poder reproducir 100% acá. Entonces, claro, va a ser una medida aproximada de la densidad del material. Pero una vez que ya está moldeada la muestra, estos cilindros, hay unos cilindros especiales en el laboratorio que tienen unas abrazaderas, los cilindros. Este cilindro, miren, este cilindro tiene una abrazadera. O sea, este es para hacer compactación, pero hay unos cilindros especiales que tienen unas abrazaderas aquí, que vienen de este lado y de este lado. Entonces aquí le aseguras tú, para hacer la compactación la aseguras. Pero ya cuando terminas de compactar, ya esto está ras, ya toda la muestra ahí está ras, quitas este seguro y esto se abre para acá y puedes sacar el núcleo de adentro. Sacado el núcleo, talla las probetas para hacer el ensayo. ¿Ya? Bien, entonces son las muestras remoldeadas. Y las muestras reconstituidas, en cambio, tienen que ver con las muestras que vas a hacer compactación de suelo. Bueno, aquí está el molde, ¿ya? Pero este es el molde igual de compactación, ¿no? Como les decía, el otro molde tiene una abertura aquí. Y aquí vienen unas abrazaderas aquí, así. Así. Y aquí tiene un seguro. Entonces, para compactar, está bien seguro, esto no se abre. Pero cuando quieres sacar la muestra, le quitas aquí el seguro, esto le llevas para acá, esto para acá, y se abre en dos. Y sacas el núcleo de aquí. ¿Ya? Bien, entonces cuando vas a hacer rellenos, por ejemplo, y quieres calcular la resistencia de un relleno, por ejemplo, quieres hacer un relleno aquí, un relleno de este material, y sobre esto quieres construir alguna estructura sobre este material rellenado, entonces lo que tienes que definir es qué proctor vas a hacer. ¿El proctor modificado, con eso vas a compactar? ¿O con el proctor estándar? Entonces tienes que definir eso primerito. O el proctor modificado o el proctor estándar. ¿Con qué vas a compactar esto? Entonces una vez que ya defines, dices, voy a compactar con el proctor modificado. Listo. Entonces coges el molde, tienes que traer el material de préstamo. Dices, yo voy a traer el material de por acá para hacer este relleno de aquí. Entonces listo, este material de aquí llevas al laboratorio y en el laboratorio haces la compactación del suelo. ¿Ya? Compactas ese suelo y haces la curva de compactación de ese suelo. ¿Ya? Obviamente de acuerdo a la norma, que eso ya lo vieron ustedes el semestre anterior. Haces la compactación de este suelo y ¿qué vas a obtener? Vas a obtener el gráfico donde está aquí el gamma del material y acá la humedad del material. Entonces aquí tienes la curva de compactación, determinas el gamma de máximo del material, y acá la humedad óptima. Entonces, ¿qué obtienes? Dos parámetros. Entonces, la fiscalización o el constructor, el dueño, lo que sea del proyecto, te va a decir, ok, yo quiero que me compacte al 100% del producto modificado. O quiero que me compacte este material, al 95% del producto modificado. Entonces, si te dicen al 95%, tú le multiplicas esto por 0.95
¿no es cierto? Y obtienes un gamma D menor, ¿ya? Que este va a ser el gamma D con el cual vas a compactar acá, ¿ya? Entonces, si te dice al 95, va a estar por aquí. Mira, ahí va a estar ese gamma D, que no es el máximo, sino es al 95% de este. Entonces, aquí tú puedes compactar en este rango de humedades. ¿Ya? Puedes compactar desde esta humedad hasta esta humedad, porque en este rango de humedades puedes alcanzar este gamma D que te está pidiendo la fiscalización. Entonces, ¿qué deberías hacer? Pues con este gamma, tú compactas este molde con la humedad óptima y el gamma M, el gamma de la muestra. No el gamma D, sino el gamma M, multiplicando por la humedad correspondiente. Y compactas el material. Una vez que compactas con este gamma D y la humedad que tiene, el gamma M, perdón, y la humedad, entonces moldeas este cilindro que les decía que tiene una abrazadera para abrirse, moldeas ese cilindro. Entonces, perdón. Moldeas este cilindro que tiene aquí una separación con las abrazaderas aquí, ¿no es cierto? Moldeas y una vez que ya tienes moldeado esto, una vez que tienes moldeado, con este le quitas el seguro, abres esto y sacas un molde de adentro, o sea, sacas el suelo de adentro, un café quiero, no hay más. Sacas el molde de adentro, supongamos que ese fuera el cilindro del suelo, sacas el cilindro del suelo, así, ¿ya? Y de este cilindro, talla las probetas para hacer el ensayo de compresión simple. Entonces vas a obtener los parámetros de resistencia al corte del suelo de un material compactado. Un material compactado que lo tienes que compactar a esta densidad para que se comporte de esta manera ese suelo. O sea, tiene que haber un control de calidad de esa compactación. Okay. Bien, la ejecución del ensayo. Entonces ahí tenemos, miren, bueno, una vez que ya está tallada la muestra, ¿sí? Se coloca la muestra en la celda de carga, se ajusta el aparato, o sea, colocas la probeta dentro de la celda, ¿no es cierto? Y le ajustas que ya se pone en contacto, colocas el deformímetro también y obviamente en el aparato fijas la velocidad. Entonces, como les decía, la tasa de velocidad o la razón de velocidad está de 0,5 a 2% por minuto. Es la velocidad con la cual debes ensayar el ensayo. Y el tiempo de duración del ensayo no debe ir más allá de 15 minutos, ¿ya? Eso es de cajón, no más allá de eso. Y la razón es simple. La razón es que este ensayo es aplicable para los suelos cohesivos saturados. Entonces, la idea es que cuando le apliques la carga, no tiene que pasar mucho tiempo para que el agua no drene. Es la idea, que el agua no drene. Porque si va muy lenta la carga, va a comenzar a drenar y ya no vas a tener un esfuerzo cortante donde la falla es un horizontal sobre el círculo de Moore, sino ya va a tener una inclinación la envolvente de falla. Y esa no es la idea. La idea es que tengas una falla que vaya por arriba del tau máximo horizontal. Es decir, que el ángulo de fricción sea 0 y solo tengas cohesión o el SU. ¿Ya? ¿Qué es importante cuando uno hace el ensayo? Tomar una secuencia de fotos. Eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque cuando te entregan los resultados y tú estás en la oficina y has llevado la muestra, tú sí la has visto la muestra, y después, claro, de pronto los resultados que te entregaron no son los adecuados, no tienen nada que ver con la muestra, entonces ahí ves la secuencia de fotos y ves que esa muestra a lo mejor no era la que más se ensayara. O de acuerdo a la muestra dices, no, pues esto no es, alguien se equivocó con los resultados, o sea, me entregaron los resultados a lo mejor de otro cliente. Entonces siempre es importante, las fotos siempre te ayudan en todo sentido. O sea, en el campo mismo, tomar fotos en campo es fundamental. Al ingeniero que está haciendo los informes le ayuda a tomar decisiones. Más aún cuando hay discrepancia entre una identificación de campo hecho por el ingeniero que está a cargo de levantamiento de información versus el que te entrega los ensayos de laboratorio. Entonces,
Si tienes experiencia respecto a por dónde van a ir los resultados, tú ya sabes y dices, este material va a estar por aquí, debe estar los resultados. Si resulta cuando mandas el ensayo, los resultados están por otro lado que no tienen nada que ver. Entonces ahí tienes que mandar a repetir, a ver qué pasó primeramente o repetir el ensayo y ver si efectivamente esos resultados, quién tiene la razón. Pero verificando que la muestra sea la misma, ¿no? Bien, y aquí está, déjenme ver si es que sí, ya miren, aquí está el video para que ustedes vean cómo se hace el ensayo. Entonces, esta probeta va a ir a la celda y luego se le va a aplicar carga y van a ver ustedes cómo falla la probeta una vez que le aplican la colocan en la celda de carga, ¿ya? Entonces, miren el video. Miren, ahí está la probeta se la coloca dentro de la celda de la carga, ¿ya? Ahí se coloca la muestra, una vez está colocada, está colocado el deformímetro arriba, miren, y luego se aplica la carga. Una vez que se aplica la carga, va a comenzar a fallar, miren aquí cómo comienza a moverse esto, miren, ¿sí ven? Cómo comienza a aparecer la grieta. Y esto es importante, que ustedes deben estar pendientes de la primera línea de falla, o sea, el primer plano de debilidad que tenga la muestra. Es importante porque ustedes le dan carga, puede ser que aparezcan otras fallas, pero esas no van a ser las representativas, sino va a ser esta de aquí. ¿Ya? Entonces, ahí falló la muestra y aquí es cuando ustedes ya vienen a la parte de interpretación de resultados. Vamos a ver cuánto han entendido de la teoría. A ver, este es el plano de falla. Este es el plano de falla. ¿Qué ángulo es este? Fi. A ver. Dos respuestas me están dando por ahí. ¿Cuál de las dos es la correcta? Es teta. Teta. Esto es teta. Eso es teta. Ahora, ¿qué esfuerzo está actuando aquí? En este plano. Esfuerzo normal. Pero ¿cuál de los esfuerzos normales? Ahí, acuérdate que hay dos. Sigma 1. Muy bien, muy bien. Mira, si ustedes ven ya en un elemento plano, dibujas tú los esfuerzos, ¿qué vamos a tener aquí? El sigma 1. Y aquí la reacción sigma 1. ¿Y en la horizontal qué tenemos? Sigma 3. Nada, porque no está confinado. Tenemos sigma 3, pero ¿cuánto es sigma 3 en este caso? Cero, porque no está Cero, confinado. profe. Exacto. Si ven que no está confinado, está abierto, es como si te colocas toda la muestra, entonces el sigma 3 es 0. No hay sigma 3. Sigma 3 es 0. ¿Me entendieron? No está confinado, solo la colocas a la probeta y le das carga hasta que se rompe, nada más. Nada más. Entonces el sigma 3 pues es 0 y le voy a quitar más bien ahí porque va a estorbar. No hay sigma 3. ¿Me entendieron todos esto? Entonces, ¿qué es importante cuando uno hace el ensayo? Mirar el primer plano de falla. Luego, medir esta altura, medir esta distancia. Con la tangente calculas el ángulo θ y ya tienes el ángulo de falla. ¿Ya? Pero a veces, a ver, yo voy a dibujar aquí el círculo de Mohr antes de nada. Miren, ustedes van a hacer dos gráficos. ¿Qué tipo de esfuerzo se genera en esta carga? Y aquí dijeron ustedes esfuerzo normal, por lo tanto, en el eje de ordenadas va a estar el esfuerzo normal. Y en el eje de las abscisas, la deformación unitaria, que ustedes saben que la deformación unitaria, eso ya lo vieron en resistencia de materiales y en otras materias supongo, es la elongación del elemento para la longitud inicial. ¿Ya? Esta es la longitud inicial.
Y entonces aquí ustedes van a obtener eso. De este gráfico, ustedes van a obtener dos parámetros. Dos parámetros. El uno va a ser el sigma máximo, que en este caso se llama, en compresión simple, se llama Q sub U. Y el otro parámetro que van a obtener de este gráfico, que ya está, los datos ya están puestos en la plataforma, sacan la tangente al primer tramo de la línea, esta tangente. ¿Ya? Y calculan la pendiente del tramo recto, ¿no? La pendiente no es otra cosa sino el módulo de elasticidad del material, del suelo. Entonces, del ensayo que ustedes van a hacer, de ese gráfico, dos parámetros. El módulo de elasticidad, que no es otra cosa sino la pendiente, el esfuerzo para la deformación unitaria. Y la deformación unitaria, pues lo pueden hacer de dos maneras. La una es milímetro sobre milímetro. ¿Por qué? Porque estás dividiendo aquí, mira, deformación en unidades de milímetros y longitud en unidades de milímetros. Pero también puedes tú representarle a la deformación unitaria en porcentaje, multiplicando por 100. ¿Ya? Entonces hay dos maneras de representar la deformación unitaria. Puede ser adimensional o en porcentaje. Cuando calcules en porcentaje, ojo, mucho cuidado cuando apliques la pendiente aquí. Porque ahí no te van a dar los dos los mismos resultados. Porque el uno va a estar, esto está dividido directamente, este valor para esto, y el otro va a estar multiplicado por 100. Entonces el E va a ser totalmente diferente. Tengan cuidado con eso. El que vale para determinar el E es este, básicamente. Si le pones en porcentaje, cuando tengas la relación, cuando tengas la relación del módulo de elasticidad, del sigma para el E, tienes que multiplicarle por 100 si es que representaste el épsilon en porcentaje. ¿Ya? ¿Hasta ahí me entendieron? Ahora, ¿cuál es el otro gráfico que van a hacer? El otro gráfico que van a hacer es el círculo de Mohr. ¿Qué va en el eje de ordenadas? ¿Qué esfuerzo va en el eje de ordenadas? En el círculo de Mohr. El tau. El tau. Y acá el esfuerzo normal. Yo voy a dibujar aquí dos círculos. ¿Cuál de los dos es correcto? De acuerdo a lo que estamos analizando. El amarillo. El amarillo. ¿Por qué razón? 3 es igual a 0. Porque el sigma 3 es igual a 0. ¿Sí? Sigma 3 es igual a 0. Entonces, el rojo, nada que ver. El rojo sería si estuviéramos aplicando un esfuerzo de confinamiento. En este caso, no hay esfuerzo de confinamiento. ¿Ya? ¿Quién me dice qué representa este punto? ¿Quién me dice? Este punto. ¿Qué es igual a este punto? ¿Qué es este punto? 1. Sí, sigma 1. Eso es sigma 1. Pero este sigma 1 también es igual a ¿qué? Al esfuerzo promedio. Este, mire. Al máximo, profe. Al máximo. Que en compresión simple se llama Q sub U. Y entonces aquí viene el asunto. Para que estamos hablando de suelos, verán que el ensayo es para suelos cohesivos saturados. Y entonces viene la pregunta. Si el suelo está saturado, ¿quién toma toda la carga inmediatamente y aplicado el esfuerzo? El agua. El agua, profe. El agua, ¿no es cierto? Entonces, como no le damos posibilidades a que trabaje el esqueleto sólido del suelo, es el agua quien va a tomar toda la carga. Por lo tanto,
La envolvente de falla de este círculo va a ser siempre una horizontal. Y ya lo vimos con ustedes cuando les expliqué el triaxial. ¿Se acuerdan que si yo aumentaba, si le aumento el sigma 3, qué pasa con los círculos? Lo que hacen es desplazarse a la derecha, pero no resisten más carga. ¿Por qué no resisten más carga? A pesar de que le aumentas el confinamiento, ¿por qué no resiste más carga? Porque es el agua quien está tomando la carga. Entonces, por más que le vayas aumentando el sigma 3, lo único que hace el círculo es irse desplazando hacia la derecha, pero no resiste más carga. ¿Ya? Entonces, ahí el envolvente pasa por ¿dónde? Pasa por el cortante máximo. Pasa por el cortante máximo. Entonces, este viene a ser el tau máximo. ¿Sí o no? Ese viene a ser el tau máximo. ¿Ya? Tau máximo. Y esto de aquí, ¿qué era? Cuando esto coincidía era horizontal. ¿Qué era? ¿Ya vieron? ¿Cómo se llama? Cohesión. ¿Cómo se llama? Cohesión. El SU es la resistencia no drenada del suelo. Cuando esto es horizontal, es el SU. En otras palabras, el esfuerzo cortante es igual al esfuerzo cortante no drenado del suelo. Ahora, ¿qué pasa si es que ustedes ensayan una probeta o esta misma probeta y le dejan ahí unas 2 horas a la probeta ahí en el ambiente? Dejan al ambiente a la probeta de manera que se libera la humedad, se va la humedad y cambió el contenido de humedad. ¿Qué va a pasar con este diagrama si es que antes estaba con una saturación, un grado de saturación igual al 100%? Grado de saturación 100% para obtener esto. ¿Qué pasa si es que el grado de saturación de esa muestra no es del 100%? ¿Qué pasaría si es que el grado de saturación de esta muestra, por error le dije al laboratorista que me detallando y en lugar de ensayar la muestra se fue a almorzar, porque ya era mediodía, se fue a almorzar y regresó después de 2 horas. Y después de 2 horas vino a coger la muestra y la ensayó. Y entonces, el rato de ensayar esa muestra, primeramente, ¿qué ángulo debería tener aquí para que esto nos dé horizontal acá? ¿Cuánto debería ser este ángulo para que sea horizontal acá? 45. 45, aquí 45 grados. 45 grados para que dentro del círculo sea ¿cuánto? 90. 90. Ángulo doble, 90, profe. ángulo doble y se haga aquí horizontal, ¿no es cierto? Pero hay suelos que cuando le das carga fallan tipo barril. Así, miren. Tipo barril. Y entonces ahí, ¿cómo mides tú el plano de falla? Una manera de interpretar esto es esto, miren. Igual va a ser 45 grados. Pero cuando falla tipo barril, tú no tienes que estar interpretando nada. Simplemente al círculo le trazas un horizontal por arriba y se acabó. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué les parece lo que les comentaba del laboratorista que se fue a almorzar y dejó la probeta ahí al ambiente y se secó la probeta un poco? Entonces, en lugar de tener el 90%, esta probeta tiene el 90% o el 80%. Entonces, tienes aquí el círculo mismo, pero ahora viene la pregunta. Supongamos que vienes, haces el ensayo y mides el ángulo. Y el ángulo te da, qué sé yo, 50 grados. 50 grados. Ahora díganme ustedes, ¿cuál es el ángulo de falla? Si es que es 50 grados, el θ es 50 grados,
¿Cuál es el ángulo que mide adentro? 100. 100. 100, profe. Entonces mide 100, mira, mide 100 y trazas por aquí el plano de falla. Y como te da acá, ya no te da en el pico, ¿no es cierto? Sino te da acá. Este punto, así como aquí encuentras el pico está aquí, y por aquí trazas la tangente o la envolvente, ¿no es cierto?, de Mohr-Coulomb. Aquí en cambio la envolvente, ¿dónde está? En este punto. Por ahí trazas la envolvente, porque es tangente en un solo punto. Tangente en un solo punto. Entonces trazas por ahí la tangente a este punto. Y ahora dígame qué tiene, cuál es la diferencia de esta con la de acá. ¿Qué tenemos aquí? Tiene menos resistencia al corte. Menor resistencia al corte. ¿Y qué tiene acá? Un ángulo. ¿Cómo se llama ese ángulo? Phi. Phi. Entonces mira, ¿qué tiene? Phi y tiene cohesión. ¿Y esta cohesión cómo se llama? Ya no es SU, es CU. Entonces este suelo que antes era puramente cohesivo, solo tenía cohesión, ahora tiene cohesión y fricción. ¿Y por qué pasa eso? Como la muestra no está al 100% saturada, cuando le apliques la carga, parte de esa carga va a ser tomada ¿por quién? Por el esqueleto sólido del suelo, y parte de esa carga va a ser, y la mayor parte de esa carga va a ser tomada por el agua. Pero eso de que ya parte de esa carga es tomada por el esqueleto sólido y parte del agua, es que te genera ¿qué cosa? Los dos parámetros de resistencia al corte, cohesión y fricción. ¿Me entendieron? Mientras que cuando todos los poros están llenos de agua, como el ensayo es tan rápido y el material es impermeable, toda la carga es tomada por el agua. Porque todos los vacíos están llenos de agua, ¿entienden? Cuando está saturada la muestra. Por eso es que el envolvente es un horizontal. Pero si es que tú dices, no, yo parte, como se secó la muestra, entonces parte de esos vacíos ya están con aire y parte está lleno de agua. Entonces por eso es que se reparte la carga en los granos del material y en el agua. ¿Quedó claro? ¿Me entendieron, chicos? Sí. Sí, entonces ustedes para hacer la interpretación de los datos que están en el informe, los datos que están en la tarea, por favor consideren que la falla es tipo barril. Para que hagan el informe. Consideren que la falla es tipo barril. Y con eso ya pueden hacer la interpretación con los datos que están ahí, ¿ya? Ok. Bien, entonces ya con todos los datos que ustedes, con los gráficos y todo lo demás, hacen los cálculos. Bueno, los cálculos son para determinar la deformación unitaria, que ya les puse también ahí. El esfuerzo promedio, ¿no es cierto? Lo calculan con el área real. El esfuerzo de compresión, que es la carga sobre el área. Y hay esta fórmula aquí, que es la sensibilidad, que no la van a utilizar ustedes porque no están haciendo los dos ensayos. Deberían haber hecho, para hacer esto, debería haberse hecho el ensayo de determinar el QSU de una muestra intacta o inalterada para el QSU de una muestra remoldeada. Entonces, esta sensitividad normalmente se la suele hacer cuando se tiene materiales que están saturados completamente y ustedes miran ahí, parece que estuviera estable ese suelo, pero cuando lo cogen ustedes con la mano, se comprime ahí, se reduce ese material. Entonces, si ustedes lo disgregan y lo vuelven a compactar, imposible, pero imposible que logren alcanzar el mismo peso unitario que tenía ese material, porque está lleno de agua. La mayor parte de ese material es lleno de agua y vacíos. Entonces no van a poder llegar. Entonces por eso es que hay los suelos sensitivos, los suelos extrasensitivos, donde esta relación puede llegar hasta 8 veces, 4 veces. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces los resultados que van a obtener de aquí es la tabla de resultados de esfuerzo de formación,
van a tener el tipo y el ángulo de falla, que en este caso va a ser un barril, ¿no es cierto? Y para lo que es compresión simple de suelos cohesivos saturados, pues hay los dos tipos de falla. Entonces aquí somete esa carga al material y puede fallar tipo barril o puede fallar pues a 45 grados. Esos son los tipos de falla que podemos encontrar en el ensayo cuando hacen el ensayo en materiales cohesivos saturados, porque a veces la gente te pide que le des haciendo en un suelo, en cualquier suelo. Entonces, cualquier suelo siempre en cambio te va a dar ¿qué cosa? Cohesión y fricción. Pero en cambio ahí sí se dan cuenta que el agua es fundamental. Si el agua cambia, te cambian las propiedades del suelo. Y entonces, y para evitar justamente esas cosas es mejor saturar el suelo. Entonces, saturado el suelo, por más que lo ensayes en época de invierno, en época de verano, el suelo fue ensayado en condiciones saturadas, no te van a cambiar las propiedades del material. Pero si tú haces con diferentes contenidos de humedad, tenlo por seguro que ese material te va a estar cambiando las propiedades a cada rato. ¿Ya? Inge, Sí. entonces lo más óptimo sería a la hora de ensayar el suelo, saturarle, sea que el suelo Para no este esté. ensayo, sí. O sea, y además es, como te digo, válido para los suelos cohesivos saturados. Ya vamos a ver más adelante, a medida que avancemos con el ensayo triaxial, ahí vas a ver en cambio que tú puedes, de hecho se le satura la muestra, pero en cambio le aplicas la carga tan lenta, de manera que para cada incremento de carga que le aplicas, el material, el agua drena. Y entonces siempre va a estar trabajando los granos del suelo para cada carga. Entonces tú puedes, en el ensayo triaxial, puedes ensayar, hacer un ensayo rápido, de manera que toda la carga sea tomada por el agua, o también puedes hacer un triaxial lento, que hagas que solo los granos del suelo trabajen, porque puedes tú controlar eso en el ensayo. Puedes ver primeramente la saturación del suelo, comprobar que el suelo está saturado. Luego puedes comprobar que el agua está drenando por completo y que solo los granos del suelo están trabajando. Pero ¿de qué va a depender eso? De la velocidad con que apliques la carga en la probeta. Entonces, si tú le aplicas súper que lenta la carga, le estás dejando, ¿qué cosa? Que el agua pueda drenar y sea los granos del suelo los que estén trabajando siempre. Entonces, cuando tienes el ángulo de fricción, va a ser un ángulo de fricción efectivo, porque es el esqueleto sólido del suelo que está trabajando, no es el agua. En cambio, cuando tú le sometes rápidamente a una carga, es el esfuerzo total el que trabaja internamente en la muestra. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco a medida que vayamos viendo los ensayos. Inge, Y los gráficos, como ya les mostré ahí, sí, los dibujos, pues son estos dos. Ahí están. Entonces, este está mal aquí. Este, por si acaso, es el SU. Este de aquí es el SU. ¿Ya? Es el SU. ¿Cuándo era el SU? ¿Cuándo es SU? Cuando esta pendiente es inclinada y tiene phi. Esto es el ángulo de fricción phi. ¿Sí? Para este caso. Entonces ustedes van a hacer este gráfico. Y bueno, ya van a hacer las conclusiones. Pues las conclusiones simplemente lo que ustedes van a obtener de este ensayo, como resultados de este ensayo, ¿qué van a obtener? El QSU, la cohesión no drenada o el SU, la resistencia al corte no drenada del suelo, el módulo de elasticidad del suelo, el dibujo del tipo de falla que le estoy diciendo que es tipo barril, y básicamente, obviamente que aquí el ángulo teta que lo pueden determinar, ¿sí o no? De cajón ya saben cuánto es, y el ángulo de fricción interna también que ya saben cuánto es, que lo deben poner ahí. Entonces, todos los parámetros ustedes lo deben identificar como en las conclusiones. Y en recomendaciones, obviamente, pues cuando es presencial, obviamente ustedes miran ahí y dicen, no, yo pensaría que de esta manera debería funcionar mejor. Obviamente, nunca saliéndose de qué cosa, del procedimiento que está fijado en la norma, sino que la manipulación de la muestra,
por ejemplo, lo que les comentaba hace rato, de no dejar la muestra ahí a la intemperie ahí un rato, ¿me entienden? Por ejemplo, eso, si ustedes ven que eso pasa, una recomendación es que eso no debe pasar. Si es que no la van a ensayar enseguida, pues debes poner en una funda plástica y colocarla en la cámara de humedad a la muestra. Entonces, por ejemplo, esas son recomendaciones que el estudiante puede ver ahí y decir, yo recomiendo esto. O dependiendo, bueno, y en el laboratorio puedes tener varias recomendaciones. En este caso, ¿cuál sería la recomendación fundamental para ustedes? Que rato que regresen a la universidad puedan ver este ensayo de manera ahí en el laboratorio. O sea, esa sería una recomendación de ustedes, que este ensayo se lo debe realizar en el laboratorio para que ustedes puedan ver. Que es diferente a lo que, obviamente, o sea, diferente en el sentido de tener orden de magnitud sobre los equipos, sobre los aparatos, que a veces uno dice, pensaba que era un equipo bien pequeñito, total ha sido grande o al revés. ¿Ya? Entonces, obviamente no es lo mismo explicar aquí que ver en sí en el laboratorio, ¿no? Pero yo espero que haya quedado bastante claro porque ahorita lo único que queda pendiente de este ensayo para ustedes es que puedan ver en el laboratorio ya de manera presencial, digamos, cómo se hace el ensayo, pero ya no van a tener que tomar ni datos ni hacer ningún cálculo, porque ustedes para la fecha de que vayan a hacer este ensayo, si para los que quieran hacerlo, pues ya va a ser primeramente voluntario, porque ya no va a tener una nota, ¿no es cierto? Ya los que quieran hacerlo lo verán, los que no, pues no va a tener nota. Pero yo cumplo con el deber de darles aquí de la mejor manera para que ustedes me puedan entender el ensayo como tal. ¿Alguna pregunta, chicos? Porque hasta ahí nomás va la práctica. Inge, una consultita. Tal vez pueda regresar una diapositiva porque me falta copiar una cosa. Claro. ¿Y dirás dónde? La de los gráficos, por favor. ¿Ahí? ¿Ahí? No, la de los gráficos de... ¿Más atrás? No, más adelante. Por favor. Adelante. Ahí. ¿Este? Sí, muchas gracias. Disculpe, esta grabación se iba a subir, ¿verdad? Todo suyo. Ah, ya, gracias.